Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra, de poder estar aquí en esta hora compartiendo con ustedes sobre su palabra, sobre su amor, sobre su grandeza. Dios me le bendiga a todos. Desde aquí su hermana, su amiga Scarlyn Santana les envía un fuerte abrazo y un fuerte saludo, deseando que la paz y el amor del Señor continúen inundando nuestras vidas. Y digo continúen porque yo sé que el Señor ya lo está haciendo. Damos gracias a todo el equipo de Mi Mejor Temporada Radio Show por la oportunidad que nos dan de poder estar aquí para hablar su palabra. Los bendecimos de una manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús y oramos para que el Señor continúe ensanchándolos de una manera extraordinaria, que los pensamientos de bien del Señor sean los que se establezcan cada día sobre su vida y sobre su ministerio, ya que sabemos que los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Aleluya. Santo es el Señor, maravilloso es Dios. Amén, amén. Zeneida Díaz. Amén, amén, que así sea. Un saludo a usted y a toda la gente de Jimaní, mi pueblo hermoso. Vamos a esperar que se conecten un poco más de personas. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema poderoso, porque yo sé que la fe es poderosa. Amén. El tema es manteniendo la fe en tiempos difíciles. Y hemos querido traer este tema porque entendemos que estos son tiempos difíciles, son tiempos que nos están invitando a dudar, son tiempos que nos están invitando a caminar contrario a la promesa que Dios ha establecido personal para cada uno y también a través de su palabra, porque Dios, yo sé que a muchos les ha hablado trayendo una palabra reconfortando, trayendo una palabra a modo de promesa, pero también nosotros tenemos la promesa más grande, que es la que está en la Biblia. Gloria a Jesús. Aleluya, santo es el Señor. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra en el Evangelio de Mateo, su capítulo 8, versículo 23 en adelante. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Vamos a estar hablando acerca de la fe, manteniendo la fe en tiempos difíciles. Estos son tiempos sumamente difíciles, pero para aquellos que tenemos fe, aquellos que confiamos y que creemos que tenemos a un Señor y Dios todopoderoso, nada de lo que es difícil será difícil para nosotros, sino que confiados en Él vamos a triunfar, vamos a perseverar, vamos a caminar por encima de la tormenta, vamos a caminar por encima del temor, vamos a caminar por encima de los miedos, vamos a poder ver todo aquello que a lo mejor otros por su falta de fe no pueden ver, porque el hombre y la mujer de fe, el hombre y la mujer que se deciden a creerle al Señor en medio de tiempos difíciles, van a poder ver aquello que otros no han podido ver, van a poder ver más allá, hacia el futuro. Su vista no va a estar limitada, su vista se va a extender, así como la de las águilas. Van a poder ver tal como el Señor ve, no verán el problema desde abajo como grande, sino que estarán arriba en lo alto con el Señor, en la roca que es más alta, y desde allí van a poder ver los problemas como pequeños, porque la paz que el Señor le va a entregar va a sobrepasar todo entendimiento, va a sobrepasar cualquier tipo de situación que estén viviendo. Gloria a Jesús. Les decía que vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, su capítulo 8, partiendo del versículo 23. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra en el poderoso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellas dicen así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Jesús. Bendecimos a Dios por su palabra, que es maravillosa. Su palabra es capaz de ministrar de que nadie más tenga que explicárnosla. Su palabra es poderosa, su palabra es vida, su palabra es pasto firme.
somos edificados, a través de su palabra somos bendecidos, a través de su palabra nuestra fe aumenta. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y yo creo hoy en el nombre poderoso de Jesús que todos aquellos que estaban menguando en su fe va a ser levantada, porque la palabra del Señor hoy va a ser hablada para transmitir fe, para activar fe, para levantar a aquel que se encontraba caído en su fe, para inyectar fe a aquel que no tenía ni siquiera ninguna. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo que su palabra es eficaz, yo creo que su palabra es verdadera. Y si su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por su palabra, hoy, por tú decidirte a escuchar la palabra del Señor, tu fe va a ser aumentada. Y no solo eso, sino que lo que su palabra dice, que el Señor recompensa a los que le buscan, y creyendo que buscándole en Él hay, tú vas a ser recompensado por creerle. Tú vas a ser recompensado por atreverte a creerle, aún por encima de la situación, aún por encima de lo que se está viviendo en este tiempo, aún por encima de las noticias, aún por encima del caos, aún por encima del mal tiempo. Dios hoy viene a aumentar tu fe y viene a premiar la fe que te decides a tener por encima de todo temor. Aleluya, gloria al Señor. Y nosotros leímos la palabra. Y aquí nosotros podemos ver cómo Jesús le da una palabra a sus discípulos. Jesús le dice, vamos a pasar al otro lado. Crucemos al otro lado, como afirmando, como diciendo, vamos a llegar a otro lugar. Pero antes de concentrarnos en la historia, yo quiero hablarte un poquito sobre cosas que Jesucristo hizo antes de llegar a ese momento. Jesús escogió a sus 12 discípulos, que luego fueron los apóstoles. Cuando Jesús escogió a estos hombres, empezó a formarlo, empezó a discipularlo, empezó a mostrarle todo aquello sobrenatural que ellos todavía no conocían de Dios, todo aquello sobrenatural que ellos todavía no conocían del Padre. Ellos, a través de Jesús, pudieron presenciar milagros, ellos pudieron ver prodigios, ellos pudieron ver señales. Nosotros vemos cómo versículos anteriores y capítulos anteriores, Jesús manifestó milagros tales como la sanidad de la suegra de Pedro. O sea que Pedro pudo ver cómo Jesús fue capaz de reprender la fiebre en su suegra y que esta mujer fuera sanada. Ellos también pudieron ver cómo un centurión fue sanado. Ellos pudieron ver al leproso ser totalmente curado cuando anteriormente no tenía posibilidad. Ellos pudieron ver cómo paralíticos que nunca habían caminado empezaron a caminar solamente por el dicho de la boca del Señor. Jesús decía, sí quiero hacer el milagro. Jesús decía, levántate y anda, y el paralítico empezaba a andar. Jesús decía, recibe la vista, y aquel que no veía aún desde su niñez empezaba a ver. Jesús decía, sé limpio, y aquel que cargaba lepra y vergüenza durante mucho tiempo podía ser limpio. Ya eran hombres que estaban acostumbrados a ver milagros de parte del Señor. Ya eran hombres que podían ver cómo el Señor podía moverse en distintas dimensiones en su poder. Podía sanar, podía levantar, e incluso presenciaron cómo Jesús fue capaz de resucitar al hijo de una viuda. Gloria a Jesús. Pero llega un momento en que Dios quiere mostrar una parte o una manifestación mayor de su gloria. Y les dice, yo quiero que crucemos al otro lado. Yo entiendo que más que Dios querer que los discípulos se concentraran en saber que Él tenía poder para mandar a hacer el mar callar y los vientos aquietarse, era que Él tenía el poder de hacer cumplir su palabra, de hacer ver que Él era totalmente verdadero, de que si Él decía yo voy a hacer algo, no había nada que se levantara que pudiera impedir lo que Él había establecido o lo que había salido de su boca. Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y la mayoría de los que estamos aquí hemos leído la Biblia, sabemos la historia. Se montaron en sus barcas y empezaron a andar para cruzar al otro lado. Pero dice la palabra que en medio de ir se levantó una fuerte tormenta. Al levantarse la tormenta era tan fuerte que aún las aguas azotaban la barca, entraban dentro de la barca. Y los discípulos se pusieron como locos. Los discípulos empezaron a temer. Los discípulos empezaron a buscarse el uno al otro porque sabían que ninguno tenía la solución a aquella situación que estaban enfrentando. En aquel momento habían expertos en ese lugar, en el mar.